diciendo que incluso las mujeres en la época de Jesús eran más importantes que los apóstoles y que los propios obispos. Y en ese sentido creo que abre un camino, al grado que hay un debate en este momento en Roma sobre, ante la imposibilidad que tiene el Papa de ordenar por derecho canónico mujeres en términos sacerdotes, pero nadie impide que pueda crear cardenales. Entonces, hay incluso teólogas feministas, gente que ha estado, tiene un doble filón, porque uno es un poco provocar, digamos, una postura polar que, digamos, cause resquemor incluso en sectores moderados, pero otro es abrir puertas de algo verdaderamente novedoso, ¿sí? Porque nada impide que el Papa pueda crear una figura de una mujer cardenal. Y esto está abriendo una discusión que hace, no años, hace 5 meses era impensable en el Vaticano. Impensable, supongo. A ver, hay dos posibilidades. Que sea un rumor esparcido con ganas de comprometerlo con una parte de la curia y de la Iglesia Católica, o la idea de que a lo mejor esté pensando hacer una cosa así. Cualquiera de las dos abre la puerta al tema y supongamos que decide hacerlo por una razón o por la otra. Pero podría ser bajo... ¿Y qué pasaría con eso? Incluso podría serlo bajo la figura de impectore, es decir, crear una mujer cardenal de manera secreta, como ha hecho con algunos cardenales en China, que no se sepa, como un símbolo, sobre todo en términos, digamos, religiosos, en términos espirituales. Funcionaría en donde solamente 2 personas sabrían que existe. ¿El Papa y ella? El Papa y ella, y al cabo del tiempo quedaría registrado diciendo que muy es un tardado. signo. Muy tardado y muy complejo. ¿Y por qué no directo el asunto si se trata de abrir la presencia de las mujeres en la Iglesia, en las estructuras precisamente de la propia Iglesia? Para algunos es un tema de un Concilio Vaticano III, que el Papa no tendría. ¿No alcanzaría? No alcanzaría. ¿El camino de Francisco no alcanzaría para eso? No alcanzaría, pero probablemente es un tema mucho. Dependería también mucho cómo se dan los debates, cómo va avanzando este debate, pero digamos, lo novedoso es que está sobre la mesa. Hace 5 meses era imposible pensar siquiera asomarnos a un tema tan, digamos, llamativo como sería una mujer cardenal, una mujer que significaría que podría estar eligiendo al próximo Papa, que podría estar asesorando. Pues francamente ya se tardaron muchísimo, como has de imaginar, que lo pienso, ¿no? Desde luego es un tema que coloca a la Iglesia en un desfase absoluto de la modernidad, pero bueno, estamos hablando de estos elementos que dan cuerpo y gobierno a una estructura tan relevante para el mundo como la Iglesia Católica. Acaba de hacer el nombramiento de un grupo de cardenales que están encargados de hacer ¿qué? Bueno, ha habido solamente 2 nombramientos, bueno, no, perdón. Dentro de la estructura ha hecho muy pocos cambios. Solamente ha sido 2, uno para el clero, otro para el sínodo, y su número 2, el actual nuncio en Venezuela. Son los cambios más relevantes en la estructura del Vaticano. Sin embargo, hay una comisión de 8 cardenales de diferentes partes del mundo que le están asesorando sobre la reforma de la curia. Es un compromiso, que él lo dijo en esas entrevistas, es un compromiso que asumió frente a los cardenales que lo eligieron Papa, reformar la curia. Estos, a su vez, en estos meses, estuvieron consultando a los diferentes episcopados, a expertos, a teólogos, y traen un conjunto de propuestas. Del 1 al día 3, es decir, al día de hoy, estuvieron planteando esas propuestas sobre la mesa. Son muchas, de diferente índole. Entonces, está en un primer momento donde viene una especie como de cascada de propuestas. El Papa, digamos, las va a procesar, va a tener un equipo para procesarlas, y es un grupo que va a continuar. Yo no sé si hay algún pronunciamiento o algo, probablemente mañana lo podremos ver. Hoy es el último día para decir. Hoy fue el último día, a esta hora ya está de madrugada, en Roma está por amanecer. Entonces, probablemente haya un comunicado, pero es un grupo que va a continuar reflexionando. 8 cardenales, y hay 3 de América, uno de Boston, está un cardenal de Chile, Maradiaga de Honduras, hay un asiático, un africano y hay un italiano, que fue el antiguo nuncio Giuseppe Gartello. O sea, eso es un grupo de gente de confianza, que tiene confianza el Papa. Y es interesante porque pues, la expectativa y la atención está ahí presente, ¿no? Hay
actividades de la Iglesia que en los últimos años han sido motivo de mucho escándalo, desde el tema de la pederastia clerical, por supuesto, hasta el tema de las finanzas del Vaticano. En esos rangos es en donde más, en esos espacios es donde más escándalo ha habido. Déjame hacer una pausa y te propongo que hablemos de ello. Perfecto. Bueno, entramos, Bernardo, en la parte final del programa. Se acabó el tiempo, pero yo te planteaba dos ángulos de abordaje sobre el tema del Vaticano, de Francisco, a dónde va este Papa y qué cosas están sucediendo y podrían suceder. Y yo decía, en los últimos años la Iglesia Católica ha tenido dos frentes muy amplios de escándalo y de discusión. El tema relacionado con la pederastia clerical, desde luego los abusos masivos que se registraron en diferentes partes del mundo y que han sido procesados en algunos lados y en otros no. La respuesta institucional a esos temas de la Iglesia es parte de su desgaste, lo sabemos. Y el otro tema tiene que ver con el dinero y los escándalos en las finanzas vaticanas. Este asunto, ¿qué crees que suceda con estas cosas que son de primera importancia para millones de personas? Bueno, sobre el segundo tema, que es la transparencia, el manejo de las finanzas, el Papa dijo que tenía que haber rendición de cuentas. Y ya hubo un dictamen en donde hubo un 22% de incremento en las utilidades del Banco Vaticano, alrededor de 85 millones de euros, lo cual es un avance, porque esto es como la Basílica de Guadalupe, no sabe cuánto entra, ni mucho menos cómo sale. Como la Basílica de Guadalupe. La Basílica es un misterio. ¿Tú crees? Bueno, de transparencia, el manejo de las finanzas. Y en el segundo tema, lo que planteó hoy precisamente es la necesidad de descentralizar los juicios. Es decir, todo está centralizado en la Sagrada Congregación de la Fe, donde estaba Ratzinger, y pasan de manera muy lenta, ¿no? Hablaron de 4.000 casos que no sé cuántos años han resuelto en un 80%, lo cual también suena muchísimo, ¿no? Alto en función de las experiencias. Habría que ver las velocidades, los tiempos, etcétera, pero el Papa está proponiendo crear estructuras descentralizadas para enfrentar esta lacra, que efectivamente es. Y luego hay otros temas que están ahí, que están planteándose. El tema de la apertura en la teología de la liberación. Se reunió con Gustavo Gutiérrez, que es un tema igualmente importante. Hay que ver la continuidad en el tema de la mujer. Yo creo que no hay que perder la vista sobre el tema de la mujer. Y está también el otro tema que habría que precisarlo mucho más, y es el cómo van a hacer no solamente los cambios en el interior del Vaticano, sino cómo va a operativizar el que la Iglesia no se absolutice, no se obsesione con su agenda moral y que se abra. Te pongo el ejemplo del caso mexicano. El caso mexicano es una iglesia muy subsidiaria, muy manejada, muy controlada por el Vaticano históricamente. El Papa dice, tenemos que estar más cerca de la gente, más pastorales, más próximos, etc. Frente al tema de las inundaciones, frente al tema de todas las víctimas que todos sabemos, más de 1 millón de personas, las desgracias, etc., el Papa fue más rápido que el episcopado. El Papa inmediatamente, a los 2 días, antes dio solidaridad y después. La pregunta es, ¿qué ha hecho el episcopado? Yo sé que tiene una estructura muy... Ha hecho casi nada, muy poco para la estructura que tiene. Yo creo que entonces no solamente son palabras, intenciones, cambios, sino lo que él dijo en la entrevista, ¿no? Son secundarios los cambios de estructura. Lo que la Iglesia requiere es un cambio de actitud, de proximidad, un cambio más pastoral, de cercanía con la gente. Y el ejemplo de las desgracias que estamos pasando, pues es un buen ejemplo de cómo el Papa desearía que la Iglesia Católica actuara. Pues Bernardo Barranco, muchísimas gracias como siempre por estar aquí para analizarlo, para compartir con nuestro auditorio tus reflexiones, tu pensamiento. Y bueno, pues estaremos siguiendo desde luego los siguientes pasos de este Papa Francisco. ¿Le colocaría la palabra revolucionario o es muy temprano para él? Muy temprano. Es temprano, pero sin duda está sembrando la estructura de la Iglesia en todos los órdenes. Entonces, probablemente revolucionario en el sentido tradicional del término, pero sí está creando mucho ruido, y creo que si sigue así, pues va a tener que tener su propio batallón al interior del Vaticano, porque no son pocos los intereses que está
que está removiendo y que está provocando. Pues estaremos al pendiente siguiendo este proceso que se da a raíz de la llegada de Francisco. Para cerrar, ¿qué sucede con Benedicto XVI? Porque estamos en este hecho histórico de que hay dos papas vivos, uno que está en funciones y el otro le llaman emérito, que por cierto parecía que iba a estar en silencio, pero no tanto. Hizo una mención, hizo una aportación sobre el tema de la pederastia clerical, por cierto. Exculpándose, diciendo nuevamente, pero dijo, aquí estoy. Sí, y nuevamente diciendo que él no sabía, etcétera, cuando los documentos, los testimonios lo contradicen. Olvidé un detalle muy importante, la canonización de Juan Pablo II, que me parece... ¿Y Juan exactamente. ¿Y qué tal los dos? Para evitar, porque es el símbolo del conservadurismo, y para evitar un contrapeso como Juan XXIII, el Papa bueno. Interesante el tema. Gracias, Bernardo. Con esto nos vamos hasta la próxima. Y a usted, gracias. Pásela bien. Gracias por acompañarnos. Esperamos sus próximos. Noticias MBS presentó la retransmisión de Aristegui en CNN. Gracias por escucharnos. MBS XHMBS 102.5 en frecuencia modulada. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México.